Seguimos viviendo este tiempo maravilloso de la Pascua, tiempo en el cual nosotros nos dejamos encontrar por el resucitado, tiempo en el cual el resucitado quiere permanecer en nuestra vida y en nuestro corazón. Por lo tanto, nosotros estamos llamados principalmente a acoger la vida que Él nos ofrece, a acoger la vida que también Él le ofrece, no solo a nosotros, sino que al mundo entero. Y esta es la misión de Jesús, de hecho, invitarnos a nosotros cada día a que podamos adquirir la vida en Él. Y también es nuestra misión hacer que muchos hermanos nuestros conozcan a Jesús, se acerquen al resucitado, pongan su fe y su confianza en el resucitado. Cada día pues el Señor nos da la oportunidad de poder acercarnos a Él por medio de su palabra, palabra que se vuelve fecunda cuando yo me dejo guiar por ella, palabra que da fruto cuando yo hago la voluntad del Señor que está en su palabra. Seguimos meditando entonces en torno a un elemento mesiánico, a una figura mesiánica. Y esa figura mesiánica es el buen pastor, un término propiamente mesiánico según la concepción del evangelista San Juan. Término mesiánico que representaba entonces ya al Salvador del mundo, el Mesías, aquel que guía, aquel que acompaña, aquel que dirige a la oveja. Eso es lo que hace también el pastor. Entonces, por lo tanto, es un término que nos ofrece el Evangelio de Juan totalmente mesiánico. Hay una frase que se utiliza bastante. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. O sea, para tener un corazón de Dios, primero tenemos que conocer al pastor. Y el pastor que nos ofrece en este día y el día de ayer también que celebrábamos el buen pastor, es Jesucristo. Debemos de acercarnos y conocer a Jesucristo para tener un corazón según Jesucristo. Ahora bien, en el Evangelio se nos ofrece como unos pasos importantes para conocer al pastor. ¿Cuáles son esos pasos? Primero Jesús dice, las ovejas conocen su voz. Conocer su voz. El primer paso para acercarnos al pastor entonces es escuchar la voz del pastor. ¿Y dónde y cómo podemos escuchar la voz del pastor? Por medio de la oración personal, por medio de la oración comunitaria, y la oración comunitaria por excelencia, que es un ágape, es la Santa Eucaristía. Es aquí donde nosotros descubrimos y escuchamos de manera plena la voz de Dios, que se manifiesta por medio de su palabra. Primero entonces nosotros escuchamos la voz del pastor. Es el primer paso fundamental para poder acercarnos al pastor. Luego, ¿qué otro paso importante debemos de seguir en este caminar para tener un corazón según el pastor? Conocer la voz de Dios. A medida que yo voy escuchando la voz de Dios, yo voy reconociendo esa voz. ¿Cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del mundo? La voz del buen pastor siempre me conducirá por el camino del bien. La voz del mundo siempre me guiará por el camino del mal. Y eso es lo que nosotros debemos de diferenciar. Por eso la voz del pastor nunca se va a confundir si nosotros lo hacemos en un clima de oración, dejándonos iluminar sobre todo por el Espíritu Santo. Por eso escuchar la voz. Segundo, reconocer la voz del pastor. Aquella voz que siempre me va a conducir a hacer lo bueno, a hacer el bien. Por eso la palabra buen pastor. Y eso nosotros lo vamos a descubrir siempre en la palabra de Dios. Otro elemento importante es que el pastor, además de que se conoce la voz del pastor, él nos conduce. El pastor nos conduce, él nos guía, él nos acompaña, él nos dirige. Eso es lo que hace el pastor, nos conduce hacia el camino del bien, nos conduce por las sendas de vida. Nos conduce por las sendas de vida. Y como dice el Salmo, estoy sediento del Dios que da la vida. Como como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Es decir,
es dejarse también encontrar por el pastor para que él nos vaya conduciendo por el camino del bien. Y aquí hay un elemento fundamental, otro distintivo del pastor, es aquel que abre la puerta. Yo soy la puerta, dice el pastor. ¿La puerta de qué? Soy la puerta de la vida. Por eso en la Eucaristía tenemos representada de una manera maravillosa al buen pastor. Primero, escuchamos al pastor en su palabra, lo escuchamos, lo reconocemos, nos dejamos conducir por él y él nos abre la puerta. Sobre todo en estos días hemos escuchado el discurso del pan de vida del sábado hacia atrás, y entonces, ¿cuál es la puerta para alcanzar la vida? Jesús, pan de vida. O sea, reconociendo yo al pastor, acercándome al pastor, yo me alimento del pan de vida que me da el pastor. O sea, el Señor es la puerta. La mejor forma de ganar la vida entonces es estando con el Señor y haciéndome uno con el Señor. Y en el momento en que yo me hago uno con el Señor o con el pastor es en el momento de la comunión. Por lo tanto, el pastor también como que refleja el sentido eucarístico que debemos de tener nosotros. Como cada Eucaristía, le escuchamos, pero al mismo tiempo nos dejamos conducir luego por él, pero al mismo tiempo nos alimentamos de él, que es la puerta de la vida. Solo en el Señor Jesús nosotros encontramos vida. Y por eso dice el Señor Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no lo han escuchado. Nosotros igual en este tiempo, hay muchas voces que nos quieren apartar del proyecto de vida de Dios. Muchas ideologías que se están metiendo en este mundo que nos quieren hacer creer cosas totalmente equivocadas. La voz de la verdad, la voz de la vida se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en una persona, Jesús, nuestro buen pastor. También dice el Señor: yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar pasto. Mire, quien entre, podrá ganar la vida eterna. Y la vida eterna, el Señor nos decía: yo soy el pan de vida. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, vivirá para siempre. El Señor entonces es la puerta para alcanzar la vida eterna. Por eso, como cristianos, cada día debemos de alimentarnos del Señor, porque Él es el que nos lleva directamente al cielo. El ladrón, dice también el Evangelio, solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo, en cambio, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo mismo escuchamos en el discurso del pan de vida. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Reconocemos entonces nosotros, hermanos, la voz del pastor. ¿Queremos ser pastores según el corazón de Dios? Según el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que más anhela el corazón de Dios? Que nosotros alcancemos la vida eterna. Que nosotros alcancemos la vida eterna. Que nosotros nos dejemos conducir por su palabra. Y sobre todo, que le escuchemos cada día, que escuchemos su voz, que es lo que verdaderamente nos dice, que a través de esa voz el Señor también nos hace un llamado especial, un llamado que es prácticamente poder ser servidores de los demás a través de una vocación. Todas las vocaciones están al servicio de Dios, están al servicio de la comunidad, y todas las vocaciones, cuando se descubre correctamente, se está cumpliendo ese mandato. Yo quiero ser un pastor según el corazón de Dios. Podríamos decir también: yo quiero ser un cristiano según el corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Hacer la voluntad de Él, dejarnos iluminar por el Espíritu Santo y dejarnos conducir por su Hijo, que es el buen pastor. Pidamos en este día al Señor, pues, que cada día nosotros nos entreguemos plenamente al servicio de su palabra, que cada día también que no se nos olvide la misión fundamental, la identidad de todo cristiano católico, que es anunciar la buena nueva del Señor, anunciar la alegría de que Cristo ha resucitado y de que Cristo vive entre nosotros. Misión e identidad del misionero, que ha escuchado la voz del buen pastor.
La misión es anunciar siempre al resucitado en este mundo, anunciar al que es la vida en este mundo, que nos quiere meter a la fuerza la cultura de la muerte. Y digo a la fuerza porque hay muchas instituciones empeñadas a aprobar el aborto, ideologías totalmente equivocadas, erróneas, y muchas cosas más que atentan contra la vida. Nosotros como cristianos católicos somos defensores de la vida porque tenemos a un Dios que es vida, porque tenemos a un Dios que nos acompaña, que es nuestro pastor, que nos abre las puertas para poder alcanzar la vida y la vida en abundancia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.